Pensar que podemos venir y presentarnos delante del Dios 3 veces santo es abrumador. Que el Dios de toda la gloria nos invite a su presencia. Pero Padre, hoy podemos venir delante de ti y saber no solamente que podemos venir y cantarte y adorarte y entrar, como dice tu palabra, por tus puertas con acción de gracias. Y si estamos agradecidos, Dios, es porque por medio de los méritos de Cristo Jesús es que podemos venir a tu presencia a cantarte, a adorarte, llamarte papá, saber que eres nuestro amigo fiel, saber que nos has dado al consejero, Dios, en esta mañana queremos pedirte que por medio de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, tú hables a nuestras vidas, porque necesitamos escuchar tu voz. Este mundo, nuestro entorno, muchas veces nos distrae de escuchar tu voz. Pero hoy, Señor, confesamos que te necesitamos, confesamos que nuestra alma está sedienta de ti. Ayúdanos, Dios, a enfocar todos nuestros afectos, nuestra atención, nuestros pensamientos, una vez más, en la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites ahora abrir tu palabra. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Buenos días para todos. Feliz día para todas las mamás. Gracias por tanto amor. Gracias por su cuidado. Gracias por, aún en ese amor y en ese cuidado, también la paciencia. Yo veo el trabajo que hace mi esposa con mis hijos y no es un trabajo sencillo, pero damos gracias a Dios porque el Señor nos ha provisto de mujeres dentro de nuestras iglesias que aman a Dios, aman a sus familias y que también están dispuestas a sacrificarse a sí mismas, sacrificar de su fuerza, sacrificar de su tiempo, sacrificar muchas veces años de sus vidas, canas en sus cabellos, para poder amar pacientemente, amorosamente a cada uno de sus hijos. Muchas gracias por la bendición que son para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Al final de la reunión tenemos un regalito para ustedes, para todas las mamás. No queremos que te vayas sin que puedas recibir una muestra de nuestro afecto, una forma en la cual queremos mostrarte cuánto les amamos, cuánto estamos agradecidos también por sus vidas y por ser parte de nuestra iglesia. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer hoy todo el capítulo, así que les voy a pedir que tengan paciencia en la lectura. Es un pasaje impresionante, es un pasaje hermoso, porque en Hechos capítulo 2 vamos a encontrar el cumplimiento de la promesa. Vamos a encontrar ese momento precioso que Jesús le dijo a sus discípulos que esperaran la venida del Espíritu Santo. Él les dijo: no salgan de aquí, no salgan de Jerusalén, esperen a la venida del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 vamos a ver el cumplimiento. Dice versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Vamos a parar aquí la lectura y vamos a continuar en un momento. Pero quiero que veas este momento épico, momento de película. Si todos estamos tal vez emocionados a veces con ver esta serie de Chosen, yo me imagino lo que sería una serie de los Hechos de los Apóstoles. Si bien en Chosen tenemos la figura de Jesús obrando y haciendo milagros y viendo cómo el poder de Dios se manifestaba por medio de Jesús en el Espíritu Santo, dando vista a los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, enseñando palabra que el pueblo recibía y que a veces no entendían por completo, pero si nos cautiva ver la humanidad de los discípulos, pero al mismo tiempo el poder de Jesús en esta serie de Chosen, quiero que veas el libro de los Hechos como la continuación de lo que sucedió con Jesús en la vida de los apóstoles, en la vida de cada uno de sus discípulos. Y quiero que seamos mucho más asombrados, no con una película, no con una serie de televisión, sino con el relato de la palabra de Dios, haciéndonos ver lo precioso que fue ese momento donde el Espíritu Santo ahora vino sobre los discípulos, y entonces ellos empezaron a experimentar el poder que los capacitó para llevar a cabo la misión de Dios sobre esta tierra. Habían estado esperando, dice el versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y lo primero que podemos ver en esta porción del pasaje es la unidad y la expectativa que tenían los discípulos. Ellos habían recibido la instrucción de Jesús de quedarse en Jerusalén. Y creo que más de uno tal vez estaba ansioso, esperando el momento en que viniera el Espíritu Santo para salir a hacer la misión, para salir y tal vez ir a hacer milagros. Y Jesús les había dicho: cosas más grandes que las que yo he hecho ustedes van a hacer. Y tal vez estaban pensando: wow, ¿te imaginas si Jesús alimentó a multitudes? ¿Cuántas multitudes nosotros vamos a alimentar? Y tal vez pensando en aquello que estaba por venir, los vemos a ellos esperando, expectantes, deseosos de que el Espíritu Santo viniera para entonces poder capacitarlos para hacer la misión de Dios. Y hago énfasis en esta porción del pasaje porque creo que más de una vez nosotros estamos a veces ansiosos de querer servir. No sé cuántas veces de repente te has preguntado: wow, a ver en qué momento me convocan para servir en la alabanza. A ver en qué momento me invitan a poder servir en algún ministerio. Y todos a lo mejor cuando escuchamos el anuncio de la próxima semana dijimos: wow, qué buena onda, vamos a ir a servir a Heartbeat of Miami, esta clínica que está ayudando a mujeres en crisis, y vamos a ir y servir y hacer. Nos encanta pensar en hacer y la forma en la cual podamos servir, pero creo que si eres como yo, nos cuesta esperar y ser pacientes, esperar en Dios y lo que Él ha prometido. A veces es más difícil que salir y hacer la misión de Dios. Y para los discípulos este fue un momento de espera, un momento de paciencia, un momento donde ellos tenían que estar juntos en un mismo lugar, preparándose para la misión.
La misión es importante, pero la preparación para la misión era muy importante. Y Jesús por eso les dijo, quédense aquí y oren. Quédense en ese lugar y oren esperando la venida del Espíritu Santo. Y creo que el tiempo que ellos pasaron en oración fue lo que preparó sus corazones para que cuando el Espíritu Santo viniera, ellos estuviesen listos para llevar a cabo la misión de Dios sobre esta tierra que Él los había llamado a hacer. ¿Por qué? Porque la oración prepara nuestros corazones en dependencia, sabiendo y dando a conocer públicamente y en privado cuánto necesitamos de Dios para poder hacer su voluntad. Cuando nosotros oramos, recuerden lo que mencionamos hace un par de semanas, no le estamos recordando a Dios nuestras necesidades, nos estamos recordando a nosotros mismos nuestra necesidad de Dios. La oración no es porque es que capaz que a Dios se le olvida que tengo alguna necesidad, es que capaz que a Dios se le olvida que necesito sus fuerzas, es que no vaya a ser que Dios de repente se vaya a olvidar de que necesito su provisión. No. Cuando oramos, no le estamos recordando a Dios nuestras necesidades, nos estamos recordando a nosotros mismos cuánto dependemos de Dios. Y ese tiempo en oración, ese tiempo en preparación, ese tiempo en unidad y en expectativa hizo que cuando viniera el cumplimiento de la promesa de Jesús y los discípulos entonces recibieran el Espíritu Santo, no había duda, ellos no tenían duda de que lo que había venido sobre ellos era lo que Dios había provisto para que ellos llevaran a cabo la misión de Dios. Pero en su preparación, en su unidad, ante esta expectativa, ellos estaban preparándose, esperando en el Señor para entonces poder servir al Señor de la manera en la cual el Señor los había llamado. Y creo que eso nos tiene que llevar a nosotros a poder tal vez examinarnos y poder pensar y poder preguntarnos y preguntar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Tú crees que estoy preparado para servir? ¿Tú crees que tengo lo que necesito para servir? Y no solamente eso, porque si el Espíritu Santo está en tu vida y tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú ya has recibido al Espíritu Santo. Pero no solamente has recibido al Espíritu Santo, sino que la palabra también nos habla acerca de que hemos recibido los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo es lo que Dios provee para que nosotros, a través de esos dones, esos regalos de Dios, esas manifestaciones de la gracia de Dios. La palabra original de los dones es la palabra charis, que es un regalo, es una expresión, es una manifestación de la gracia de Dios para que tú puedas experimentar la gracia de Dios en tu vida, pero también para que puedas dar a otros a conocer la gracia de Dios que está disponible para cada uno de aquellos que están dispuestos a creer en Cristo como su Salvador. Esa gracia, ese charis, ese regalo de Dios fue lo que ellos recibieron en ese momento cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Mira lo que sucede, versículo 2. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y es importante que prestemos atención a este evento sobrenatural, donde vemos la manifestación de viento, fuego, lenguas de fuego sobre ellos, señales de poder que daban evidencia de que la presencia de Dios estaba con ellos. Y creo que es importante que nosotros veamos que ellos eran los primeros discípulos en recibir al Espíritu Santo como nosotros hoy conocemos al Espíritu Santo. Y algo que es importante es que esta manifestación de Pentecostés, esta manifestación de Hechos 2, es la única vez en la Biblia que la vemos mencionada. Vamos a ver en otros momentos que los creyentes recibían al Espíritu Santo, que los creyentes recibían los dones del Espíritu Santo, pero esta es la única vez en la Biblia que vemos viento, que vemos fuego, que vemos un estruendo como la manifestación de la llegada del Espíritu Santo. Vamos a verlo como la inauguración de la manifestación del Espíritu Santo con la iglesia. Pero es importante hacer énfasis en esto, porque no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado, que tal vez me gustaría llegar a tener una experiencia como la de los apóstoles en Hechos capítulo 2.
Y en algún momento hemos tenido tal vez la expectativa de decir, Dios, qué hermoso sería si tú te manifestaras como te manifestaste en Hechos capítulo 2 y que recibamos lenguas de fuego y que de repente empezamos a ver un mover del Espíritu Santo como un estruendo y un viento y que de repente salgamos de este lugar hablando en distintas lenguas y sería impresionante. Pero esa manifestación del Espíritu Santo no es para nosotros. Esa manifestación del Espíritu Santo fue para los apóstoles, para que ellos se dieran cuenta que era evidente que la presencia de Dios estaba con ellos. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo ya no venía con los demás creyentes con las mismas manifestaciones tal vez que encontramos aquí en este pasaje, en el versículo 2 y en el versículo 3, pero sí con las mismas evidencias. Ya no vamos a ver lenguas de fuego, ya no vamos a ver un estruendo, ya no vamos a ver un viento recio, pero sí vamos a ver las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que esperar ver en nuestras vidas y lo que nosotros también anhelamos ver en las vidas de las demás personas a nuestro alrededor. Porque estas personas que fueron llenas del Espíritu Santo, fíjate, ante ellos fue evidente que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo porque ellos podían ver y escuchar lo que estaba sucediendo. Pero ante las demás personas al exterior, las personas que estaban en la ciudad y que de repente vieron lo que estaba sucediendo, para ellos la evidencia del Espíritu Santo fue que ellos empezaron a escuchar la proclamación del Evangelio en sus propios idiomas. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la mayor evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo no es que la persona hable en lenguas angelicales, no es que la persona de repente se caiga en el escenario en medio de la adoración, no es que de repente la persona empiece a levitar y flote en medio del auditorio. No. La mayor evidencia de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo es que una persona no puede callarse y dejar de proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en Jesucristo hay salvación, de que Jesucristo murió y resucitó y está listo, dispuesto a traer salvación a todo aquel que cree y proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la manifestación y quiero que no nos perdamos de esto, porque a veces nos podemos dejar llevar y impresionar por la manifestación del Espíritu Santo en las lenguas de fuego y en el estruendo y en el rugir y nos podemos perder de la realidad. La mayor manifestación y que sirvió para la propagación del Evangelio fue que los discípulos empezaron a proclamar el Evangelio con denuedo. Esa fue la manifestación del Espíritu. Y la palabra aquí nos habla de que ellos recibieron, no solamente se les posaron lenguas de fuego, sino que recibieron lenguas. Y quiero hacer un paréntesis para poder explicar un poquito este tema de las lenguas. Tal vez en algún otro momento vamos a hablar más en detalle. Pero en el libro de los Hechos hay dos tipos de lenguas en las cuales nosotros podemos ver la manifestación del Espíritu Santo. Aquí vemos lenguas como idiomas naturales, idiomas del mundo, tanto que dice aquí que personas de Ponto, de Asia, de Capadocia, de Mesopotamia, de Judea, de Frigia, de Panfilia, de todas las naciones del mundo conocido, de repente escuchaban a los discípulos hablando en sus lenguas naturales, hablando en sus idiomas. Y esta manifestación del Espíritu Santo fue para que todas las personas que estaban ahí pudieran escuchar la predicación del Evangelio. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Pero las segundas lenguas en las cuales vemos en el libro de los Hechos que se explica y se habla acerca de una manifestación del Espíritu son las lenguas angélicas. Y las lenguas angélicas, vemos que Pablo habla también en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 14, y habla y explica acerca de, dice, si ustedes dicen que hablan en lenguas angélicas pero no tienen amor, son como un címbalo que resuena. O sea, si ustedes me dicen que tienen la llenura del Espíritu Santo, que tienen el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está con ustedes, pero no aman a su prójimo, yo no veo la evidencia del Espíritu Santo, yo los veo nada más blofeando. Pero la Biblia habla de una lengua angélica que es para la edificación del Espíritu. Y quiero hacer este paréntesis y quiero hacer esta explicación, porque creo que más de uno en algún momento podemos llegar a experimentar el don de lenguas.
Nosotros como iglesia creemos que los dones son regalos de Dios para la iglesia, para la edificación de la iglesia, pero específicamente el don de lenguas es para la edificación del creyente, del individuo. Y las lenguas que vemos aquí, donde ellos proclamaron en voz alta el evangelio, los idiomas, fueron para que las demás personas escucharan el evangelio de Jesucristo y escucharan que Jesús es Dios. Pero Pablo en 1 Corintios 13 dice: pero si yo hablara lenguas angélicas, las lenguas angélicas son solamente para la edificación de mi espíritu. Por eso dice que las lenguas son solamente para mi propia edificación. Y Pablo dice: ojalá y todos profetizaran, porque por medio de la profecía todos serían edificados, no solamente alguno, no solamente uno. Pero la lengua que vemos aquí manifestada en el Espíritu Santo, me encanta ver cómo esta lengua no era para demostrarse a sí mismos que estaban llenos del Espíritu Santo o demostrar a otros la llenura del Espíritu Santo. Las lenguas que vemos aquí era para la predicación del evangelio. Y he escuchado testimonios impresionantes de personas que de repente en lugares extraños, naciones extranjeras, de repente en el Espíritu el Señor les ha dado la capacidad de predicar el evangelio en Medio Oriente o en Asia, y Dios les ha dado la capacidad de poder, así como los discípulos, predicar las buenas nuevas de Jesucristo el Salvador. ¡Qué increíble! Yo creo que algunos que llevan en los Estados Unidos más de 20 años les gustaría recibir ese don de lenguas para no tener que aprender inglés, ¿verdad? Amén, dicen algunos por allá. Y poder hablar otro idioma. Pero ese idioma no es para que hagas negocios, ese idioma sería para que prediques el evangelio. ¿Estás listo para eso? Y ellos reciben estas lenguas como una manifestación de la gracia de Dios. Y estas lenguas nos dejan ver algo precioso acerca del evangelio y acerca de la obra del Espíritu Santo. Por muchos años, el pueblo de Israel había recibido profetas. Ellos habían recibido la ley. Y esta ley y los profetas había sido escrita en un idioma. Había sido escrita en el idioma de los hebreos. Había sido escrita en el idioma que hablaban en el pueblo de Israel. Y esta revelación acerca de Dios había sido tal vez un poco exclusiva para Israel. Tanto que las demás naciones que venían a Israel para celebrar, esto sucedió en el día de Pentecostés, y quiero darte un poco de contexto para que entiendas. De todas las naciones que habían creído en el Dios de Israel, venían a Israel para poder celebrar la fiesta del Pentecostés. Y en esta celebración de la fiesta de Pentecostés, esta fiesta se hacía y se llevaba a cabo en el idioma de Israel, en un idioma exclusivo para todos aquellos que conocían de Israel y conocían del lenguaje de Dios. Pero de repente, cuando vino el Espíritu Santo, la predicación no fue en hebreo, la predicación no fue en arameo, la predicación fue en todos los idiomas, porque el obrar del Espíritu Santo y el evangelio no es solamente para una nación, es para todo el mundo. Y creo que eso tiene que abrir un poco nuestra perspectiva. Porque a veces podemos llegar a sentirnos que el evangelio ha sido una manifestación exclusiva para nosotros. Y podemos llegar a perder de vista que el evangelio tiene el poder de alcanzar a personas de distintas etnias, niveles socioeconómicos, nacionalidades, culturas, con educación y sin educación, con temor de Dios y sin temor de Dios. El evangelio tiene poder para salvar a todo el que Dios quiere salvar. Y estas lenguas que fueron manifestadas, y ellos comenzaron a proclamar, comenzaron a predicar el evangelio. Dice: cada uno de ellos escuchaba, el versículo 11, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. No podían dejar de hablar y de contar las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Y quiero que veas las dos reacciones. Tal vez la reacción de aquellos que estaban anonadados porque escuchaban el evangelio y de repente decían: ¿cómo es posible que estos hombres galileos, estos hombres hebreos estén hablando nuestros idiomas?
y escuchaban las maravillas de Dios siendo proclamadas, pero otros, a causa de que su corazón estaba aún endurecido, rechazaban las verdades del evangelio y decían: ellos no están llenos del Espíritu Santo, ellos están llenos de mosto, dice otra traducción. Ellos están borrachos y están hablando de cosas sin sentido. Claro, porque no entendían y no escuchaban, porque su entendimiento aún seguía entenebrecido y sus ojos estaban velados a la verdad del evangelio. Pero el evangelio tiene poder para alcanzar a todos. Y en el cumplimiento de la promesa de Jesús vemos esta manifestación del Espíritu Santo y el alcance de la obra del Espíritu para poder proclamar el evangelio y las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero en la siguiente parte de Hechos capítulo 2, no solamente vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús en los primeros 12 versículos, 13 versículos, sino que a partir del versículo 14 vamos a ver el comienzo de la proclamación de Jesús resucitado a través de la predicación de Pedro. Y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en estos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, no todo judío o todo el que guarde la ley, sino todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo al Señor y a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Recuerdan quién era este hombre que acaba de predicar un tremendo sermón? No fue el mismo que volvió a las redes. No fue el mismo que negó a Jesús 3 veces. No fue el mismo que cortó la oreja del siervo del sacerdote. No fue el mismo que discutía con los demás discípulos: ¿quién va a ser mayor entre nosotros? No fue este Pedro, el atrabancado, el acelerado, el impulsivo, el que tal vez no era el más apto y elocuente en sus palabras, y de repente lo vemos predicando un tremendo sermón, citando Joel capítulo 2, el Salmo 110, y lo vemos citando el Salmo 16, y lo vemos en su ambiente.
predicando la palabra, pero no era el ambiente del cual Pedro pertenecía, era el ambiente, el lugar en el cual el Espíritu Santo lo había puesto. Y esto es importante que nosotros podamos hacer énfasis y nos demos cuenta, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a hacer aquellas cosas para lo cual nosotros tal vez pensamos que no estamos preparados, pero en su poder podemos proclamar las verdades del Evangelio de Jesucristo. Y aquellas cosas tal vez para las cuales nos podemos llegar a sentir limitados, aquellas cosas para las cuales nos podemos sentir inaptos, aquellas cosas para las cuales nos podemos llegar a sentir ineptos, el Espíritu Santo en su poder puede tomar las palabras que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Y Jesús le dijo a sus discípulos: Él les recordará todas las palabras que yo les he dicho. Y no se preocupen, qué es lo que ustedes tendrán que decir frente a las autoridades y frente a las personas que les pidan razón acerca de mí. El Espíritu Santo les dirá qué saber y qué decir. Y ese mismo Espíritu obrando en Pedro, vemos la explicación de Pedro acerca de lo que estaba sucediendo en los versículos 14 al versículo 21. Y cómo Pedro defiende y argumenta teológicamente que lo que ellos estaban experimentando no era borrachera, sino era lo que el profeta Joel había prometido en Joel capítulo 2 que sucedería en los últimos días, cuando el Espíritu de Dios fuera derramado sobre los hijos de Dios. Pero después no solamente Él explica, sino que Él exalta la persona de Jesucristo. Y entonces Él le lleva a ver a las personas que estaban escuchando que esto que estaba sucediendo no era más ni menos que una evidencia más de que el Cristo resucitado, el poder del Cristo resucitado, no solamente tenía poder para levantar a Jesús de los muertos, sino que también tenía el poder para capacitar a sus hijos, a la iglesia de Jesucristo, para entonces ahora ellos continuar la misión de Dios sobre la tierra. Y Jesús siendo exaltado, aquel Jesús que dice está sentado a la diestra de Dios, es aquel que ha prometido que tú y yo también, en el poder del Espíritu Santo, vamos a poder ser usados por el Espíritu de Dios para proclamar, así como Pedro. Quiero que veas el ejemplo de Pedro como el ejemplo de una persona que tal vez había recibido en algún momento enseñanza bíblica, en algún momento enseñanza teológica, pero Pedro no era un graduado de seminario. Pedro no era un pastor de vocación. Pedro lo vemos aquí predicando con la elocuencia y el conocimiento que tenía, no después de 20 años de ministerio. Después de 3 años de estar dándole rabietas a Jesús, lo vemos predicando este sermón. Y Jesús diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que lidiar con ustedes? Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando y proclamando al Cristo resucitado. Si Dios hizo eso con Pedro, ¿qué no puede hacer con nosotros? En el poder del Espíritu Santo vemos cómo el Espíritu Santo lleva a Pedro a proclamar a Jesús. Y mira el efecto que tiene la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante, porque muchas veces podemos llegar a cuestionarnos: pero si yo les he compartido el Evangelio, yo les he hablado de Jesús. Mi pregunta para ti es: esas veces que tú has hablado acerca de Jesús, ¿lo has hecho con tu elocuencia? ¿Lo has hecho en el poder del Espíritu Santo? ¿Lo has hecho en dependencia y en oración, pidiendo que sea Dios el que obre y vaya delante de ti, preparando el corazón de la persona a quien tú le vas a hablar del Evangelio? ¿O lo has hecho pensando de que tal vez tienes los argumentos necesarios para poder convencer a quien sea de que Jesús es el Hijo de Dios? Mira lo que sucedió, versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y quiero que veas el poder de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo trae fruto.
No solamente fruto de arrepentimiento, donde las personas decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para el perdón de nuestros pecados? Y Pedro les dijo, crean, pero también les dice, bautícense. Y quiero que veas que la Biblia en este momento no nos dice que tomaron 1 año de membresía, 2 años de cursos de discipulado antes de poder ser bautizados. Y una vez que habían entendido y estaban seguros de su fe en Cristo, entonces fueron bautizados. La Biblia dice que creyeron. Y por la persuasión del Evangelio, por entender la verdad acerca de lo que Cristo hizo y la realidad de sus corazones, dice que al creer le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, crean y bautícense. Y todos ya estaban haciendo la fila. No les dio chance ni de buscar sus togas blancas, de llenar el bautisterio. ¿Quién sabe dónde fueron bautizados? Pero en ese momento más de 3,000 personas fueron bautizadas y se incorporaron a la iglesia. Ese es el poder de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. No solamente un evangelio que salva, sino que un evangelio que nos lleva a entender nuestra realidad y que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados, pero también a decir, Dios, ¿qué sigue? ¿Cómo te obedezco? Ahora, ¿cómo vivo para ti? Y quiero que sepas, la única razón por la cual estamos postergando el bautismo de uno de mis amigos que está aquí adelante, que me está diciendo, Pablo, ¿cuándo me bautizan? ¿Cuándo me bautizan? ¿Cuándo me bautizan? Todas las semanas. Viene y me dice, Pablo, y ya vamos a tener bautismos, ya vamos a tener bautismos. No sabes cómo me gustaría escuchar, no solamente de él, sino de tal vez 20 personas más en esta iglesia que tal vez no han sido bautizadas, que dentro de 2 semanas podamos decir, ¿sabes qué? Tenemos bautismos y vamos a bautizarlos a todos. Porque una persona que ha entendido el Evangelio entiende que lo más cuerdo que puede hacer es identificarse con Cristo y vivir para Él, dando testimonio público de lo que Cristo ha hecho en su vida, sin dudas, sin cuestionamientos, sino decir, ¿saben qué? Este soy yo, un pecador, arrepentido de mis pecados, pero salvo y lavado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces quiero invitarte. Hay una diapositiva por ahí que está dando vueltas acerca de los bautismos. Si aún no te has bautizado, comercial. Si aún no te has bautizado, anótate para poder ser parte de los bautismos y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Ellos dieron testimonio. Pero lo último que vemos en este pasaje, y con esto terminamos, es la convicción que trae la presencia del Espíritu Santo. Escucharon la predicación. Ellos responden al Evangelio, se bautizan, pero mira lo que sucede después a partir del versículo 42 hasta el versículo 47. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Quiero que veas la convicción que trajo el Evangelio a sus vidas. Una convicción tal que los discípulos del primer siglo no eran personas que estaban afanadas por llegar a la jubilación. Eran personas que estaban ansiosas de que Cristo vuelva. Y sabes, había una palabra que ellos repetían constantemente que era Maranata. Cristo viene, Cristo ya vuelve. Y ese conocimiento del Evangelio, pero al mismo tiempo ese entendimiento de que nuestro tiempo sobre esta tierra es pasajero y que nuestra alma ahora está segura para poder pasar la eternidad con Él. ¿Sabes qué? Llevaba a que las personas se despojaran de sus propiedades, se despojaran de sus agendas. No, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado. Es que tengo que preparar a mi hijo para llegar a la MLS o a la NBA o a la NFL. No tengo tiempo para la comunión con los hermanos. No tengo tiempo para estudiar la Biblia. No tengo tiempo para ir a la reunión de adoración. Esas no eran las respuestas de ellos.
¿Sabes qué dice la palabra? Que no veían la hora de poder juntarse en las casas para partir el pan. Y si alguien no tenía que comer, ¿sabes qué? Yo tengo de comer. ¿Sabes qué? Yo tengo una propiedad, la voy a vender para que juntos comamos. Y se despojaron de sus pertenencias, se despojaron de sus agendas, se despojaron de sus preocupaciones terrenales, porque su enfoque ahora estaba en el reino de Dios. Y quiero que veas la convicción de estos discípulos, la convicción de esta iglesia. Como ellos, lo más importante para ellos, versículo 42, era su devoción. Dice que se dedicaban continuamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Ellos querían aprender más y querían pasar tiempo aprendiendo de la palabra, aprendiendo de las enseñanzas de Jesús, escuchando la voz del Espíritu Santo. Ellos estaban dedicados a la devoción. Pero también se reunían el primer día de la semana. Cada domingo, cuando te recordamos quiénes somos, decimos: el primer domingo, el primer día de la semana se reunían para adorar. Y sabes que para ellos eso era una prioridad, porque era el momento en el cual ellos recibían la enseñanza de los apóstoles. La doctrina les era impartida, las enseñanzas de Jesús les era impartida. Por eso quiero animarte a que veamos los domingos cuando nos reunimos no solamente como un momento donde llego, checo tarjeta y después me voy, sino que es el momento donde tenemos comunión unos con otros, donde la palabra de Dios es abierta y el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, donde adoramos y nos entregamos en cuerpo, alma y espíritu a adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también dice, se reunían en las casas. Y en las casas dice que partían el pan, estudiaban de la palabra, pero también se discipulaban unos a otros. Pablo después le escribe a algunas de las iglesias y les dice: hey, esas reuniones en las casas son para que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes, para que los adultos puedan compartir con los adolescentes, para que los niños aprendan de los ancianos. Y en esos lugares, en esas casas pequeñas o grandes, ellos disfrutaban de comunión, pero también disfrutaban de discipularse unos a otros, así como nuestras iglesias en casa. Pero también vemos un factor de generosidad que era impresionante. Ellos dicen que estaban dispuestos a vender lo que tenían para poder vivir con alegría y sencillez de corazón entre los hermanos. Ahora, esto no está hablando acerca de repartición de los bienes para los que ya de repente les está haciendo cortocircuito. No está hablando de repartición de bienes. Está hablando acerca de ver la necesidad de mi prójimo y estar dispuesto a hacer lo que sea por poder suplirla. Al que tenía hambre le proveían de alimento, al que necesitaba casa. ¿Por qué? Porque el evangelio se convirtió en algo que trastornó la vida de esas personas. Algunos los echaron de sus casas, algunos eran perseguidos, algunos ya no tenían dónde vivir y los recibían en las casas unos de otros para entonces poder continuar siendo iglesia y dando testimonio de la gracia de Dios en sus vidas. Servían a la comunidad. Versículo 47 dice que alabando a Dios hallaban favor con todo el pueblo. Y esta palabra hallando favor era: el pueblo los veía con buenos ojos, la ciudad los veía con buenos ojos, porque estos creyentes no solamente eran creyentes de domingo, eran creyentes que vivían la vida dando testimonio de quién es Cristo. Su forma de vivir era un distintivo de la gracia de Dios. Y ellos vivían vidas que eran ejemplares y servían de manera ejemplar sin esperar nada a cambio. Y recordando las enseñanzas de Jesús: al que te pida la capa, dale la capa. El que te pida que camines una milla extra, camina la milla extra. Esta era la iglesia de Jesucristo. Pero también dice el versículo 47 al final, dice: y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Sabes cuál era un distintivo de esta iglesia? Eran evangelistas. Eran personas que por medio del poder del Espíritu Santo proclamaban el evangelio, y el Espíritu Santo usaba esa proclamación del evangelio a través de sus palabras, pero también a través de sus hechos, para que muchos llegaran a los pies de Cristo. Estas cualidades de la iglesia, la devoción, la reunión dominical, las iglesias en las casas, la generosidad, el servicio en la comunidad, el discipulado, el evangelismo, son nuestros valores como iglesia. En Church Project, esos son nuestros valores.
¿Por qué? Porque queremos ser como esta iglesia primitiva, queremos ser como esta iglesia de los Hechos y experimentar un mover de Dios sobrenatural. Tal vez donde el mover de Dios no se va a ver como lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, pero se va a ver como creyentes apasionados por el Evangelio de Jesucristo que no pueden dejar de contar las bondades de Cristo Jesús en sus vidas, sirviéndose unos a otros y poniendo sus dones para el servicio del Señor, apasionados, dando testimonio en el bautismo, pero también en su forma de vivir, para que esta ciudad conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre reinando, porque Él es Rey. Quiero que esta palabra, estos versículos, este capítulo que nos muestra el nacimiento de la iglesia, nos lleve a nosotros tal vez a examinar nuestro nivel de pasión, y tal vez examinar si tal vez nuestro nivel de pasión y nuestro nivel de convicción en el Espíritu Santo tal vez no se ha visto apagado, o no se ha visto tal vez aminorado a causa de nuestra perspectiva terrenal y de las cosas tal vez que nos agobian del día a día, y tal vez necesitamos, como los discípulos de la primera iglesia, poner las cosas en perspectiva y comenzar a mirar que Cristo vuelve pronto. Cristo vuelve por su iglesia pronto. Ellos no sabían cuándo. La gran mayoría de ellos estaban esperando que en su generación Cristo volviera por la iglesia, pero ellos vivían como si cada día fuese el último de sus días, y esa era su pasión. Y quiero invitarte a que esa sea nuestra pasión, pero no solamente una pasión por querer accionar, sino que sea una pasión motivada, incendiada por el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, anhelando cada vez ser más llenos de Él para poder obrar en Él, caminar en Él, proclamar en Él lo que Cristo ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Quién se suma? Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por esta iglesia hermosa que tú nos has dado. Gracias por esta comunidad hermosa que tú has salvado, has comprado por precio, la sangre de Jesucristo. Gracias, Dios, por todos aquellos que en este lugar han puesto su fe en ti y han recibido tu Espíritu Santo y han recibido el poder de tu Espíritu Santo. Padre, te pido en esta mañana que pongas en nosotros la convicción del Espíritu Santo para poder vivir en el poder del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, y que nuestras vidas reflejen una devoción genuina y un deseo de querer aprender más de ti. Un deseo genuino de cada primer día de la semana venir y reunirnos para poder adorarte, para poder conocer más de ti, para poder edificarnos unos a otros. Un deseo de conformar iglesias en casa donde podamos edificarnos, discipularnos unos a otros y crecer en el conocimiento de ti, supliendo las necesidades los unos de los otros. Pero también comunidades en las cuales el discipulado, constantemente estamos pensando en ser discipulados, pero también en discipular a aquellos que necesitan aprender de ti. Una comunidad donde, Dios, queremos vivir sirviendo a nuestro prójimo y sirviendo a nuestra ciudad y dando testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Una comunidad que proclama el Evangelio, que proclama el Evangelio de Jesucristo en todo momento. Ayúdanos, Dios, a responder a ese obrar del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para gloria de Jesucristo nuestro Salvador. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.